ya estamos de vuelta en este debate agrícola. En la primera entrevista hemos hablado con Jacinto Castillo, que nos ha dado una visión sobre cómo está el sector agroalimentario. En la segunda nos hemos ido hacia una de las empresas más innovadoras que hay en el panorama europeo, ya no solamente en cuanto a control biológico. Nos han presentado su nueva imagen y ahora vamos a seguir debatiendo con cada uno de los compañeros que nos acompañan. También está nuestro compañero Juan Luis, al que mandamos desde aquí un saludo, pero vamos a comenzar con Armando, quien yo creo que es muy importante, Armando, y medio le hemos dado pincelada. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves a día de hoy el sector agroalimentario? Uy, esa pregunta es muy amplia, Fernando. Tendrías que matizar mucho. Dentro de la parte estamos viendo que es un sector, por un lado tenemos a la industria auxiliar, por el otro lado tenemos la comercialización, y es verdad que hemos visto que estas subidas de precios, ya no solamente en cuanto a materias primas, sino sobre todo en cuanto a energía, ha dejado a uno de los países europeos como es Holanda prácticamente fuera de juego. Desde tu punto de vista, ¿qué tenemos que mejorar como provincia para seguir siendo uno de los motores agroalimentarios más importantes a nivel europeo? Hombre, fundamentalmente, Fernando, como tú bien sabes, una de las cosas que habría que mejorar con mucha urgencia serían las comunicaciones. Ahora mismo Almería está en el vagón de cola de las comunicaciones por ferrocarril. El tren de alta velocidad todavía no tiene fecha de llegada a Almería y, sin embargo, Marruecos va a tener un acceso preferente por ferrocarril hacia el mercado europeo años antes de que lo tenga Almería. Esto viene a, bueno, de alguna manera a eternizar esa vieja tradición de que las infraestructuras más importantes a Almería siempre llegan años después de lo normal. Solamente hay que recordarte, por ejemplo, que la A92 en Almería fue la A2002. Llegó 10 años después. Yo creo que con el ferrocarril estamos ante un ejemplo bastante claro de ese retraso que siempre caracteriza a las infraestructuras de Almería. Esto puede hacer mucho daño al sector hortofrutícola si tenemos en cuenta que el acceso de mercancías por ferrocarril al mercado europeo es un marchamo de cumplimiento demostrable de transporte sostenible, porque todavía tenemos un modelo agrícola que está pendiente de quemar gasoil en tráiler, que son los que exportan toda nuestra producción de frutas y hortalizas. Así que ahí, Fernando, entenderás que tenemos un punto muy importante que habría que superar lo antes posible, porque nos estamos quedando atrás. Y eso es importantísimo para que todas las comercializadoras de Almería que cumplen con un montón de certificados de calidad también puedan demostrar ante los grandes supermercados y ante sus clientes que podemos hacer un transporte mucho más sostenible que en la actualidad. Nos vamos a ir hacia el otro lado, nos vamos a ir con nuestro compañero Jacinto, que yo creo que ya que trabaja en un medio de comunicación de referencia, ver si ha llegado algún mapa de la provincia de Almería rodeado de agua, porque a día de hoy podemos confirmar que Almería es una isla, y así lo hizo saber en un momento determinado el antiguo presidente de la Cámara de Comercio ante diferentes empresarios aquí en la provincia de Almería. Sí, es posible que seamos una isla. Bueno, esto es una construcción argumental muy interesante porque sobre todo tiene que ver con el hecho de que por una parte en este trozo de la península ibérica se dan, como suele suceder en las islas, todo tipo de ecosistemas, de climas, de espacios, de formas de vida, pero también el hecho de que somos un espacio que siempre hemos tenido la sensación, seguramente más que fundamentada, de que estamos un poco al margen de los demás. Decía antes Armando, y es así, en materia de comunicaciones siempre las cosas llegan tarde. Yo, que soy bastante más viejo que vosotros, incluso puedo recordar cómo cuando toda España veía el segundo canal de televisión, los almerienses solo lo veíamos cuando viajábamos a Granada o a Murcia, porque aquí llegó, pues, no sé, 10 o 15 años más tarde, o
quizá más, ¿no?, que en el resto de España. Pero ese retraso, yo no, me parece siempre que es fruto de una ineficacia que muchas veces la buscamos fuera, pero yo, insisto, creo que es fruto de una ineficacia interna. No hemos peleado lo suficiente por estas cosas. Se han hecho cosas realmente admirables, existen todo tipo de planteamientos más que respetables en la búsqueda de esas comunicaciones que necesitamos con urgencia, pero yo no estoy seguro de que hagamos las cosas adecuadamente en ese sentido. Es verdad que somos una esquina, que después de Almería está el mar, y eso pues nos hace perder posibilidades de formar parte de grandes redes de comunicación, pero también es verdad que la capacidad productiva de nuestro campo y sobre todo la necesidad de que llegue con una huella de carbono prácticamente cero, inexistente o lo más baja posible, pues va a ser un reto que está ya sobre la mesa, una exigencia, no un reto, una exigencia. Es decir, no sé cómo lo vamos a resolver cuando empecemos a tener que competir con productos cuya huella de carbono generada por el transporte sea cero o sea muy, muy baja, muy bajita, ¿no? Yo creo que a veces el tema de las comunicaciones que suena hasta ya ridículo. Se han hecho todo tipo de comedia alrededor de eso, y yo creo que en lugar de seguir trabajando, yo recuerdo cuando diferentes políticos celebraron de manera importante que el tren de Almería a Madrid pues iba a conseguir quitarle al reloj un total de 7 minutos. O sea, eso fue como uno de los grandes hitos en el ferrocarril estatal nacional, que el tren de Almería a Madrid iba a durar 7 minutos menos. Juan Luis, es que cuanto menos suena cómico. Bueno, Fernando, todo el mundo que es almeriense conoce el monólogo de Pepe Céspedes hablando del Talgo Almería-Madrid. Y si no, no eres almeriense. Entonces, para mí, el principal problema que tenemos aquí en Almería, que nos afecta tanto, hablando del transporte, es sobre todo que al final la calidad de nuestros productos no llegan exactamente como a nosotros nos gustaría. Cuanto más tarde el producto en llegar desde que se corta, pues al final no es un producto que goza de todas las cualidades organolépticas que tiene cuando nosotros cortamos. Nosotros tenemos que pensar que si el viaje va a ser más largo, tenemos que cortar un poco antes del momento que sea el óptimo, ¿de acuerdo? Para que en el viaje, la maduración no acabe con todas estas cualidades organolépticas que tienen nuestros frutos. Y todos sabemos que los frutos almerienses, al final, nosotros lo que estamos vendiendo es calidad y sanidad. Pero es cierto que si la calidad la perdemos porque nuestros transportes son ineficientes, pues es nuestro caballo de batalla, hoy por hoy. Armando, me vuelvo contigo y hablamos con Jacinto Castillo en la primera parte de la entrevista de la problemática que hay con el agua, de la nueva central magnífica de geotermia que le ha costado al Estado español 60 millones de euros. No tenemos agua, no tenemos transporte. Al final lo que está saliendo de la provincia de Almería, pues podemos considerarlo prácticamente como milagro. Bueno, hace ya varias décadas que se acuñó esa expresión de el milagro almeriense, porque fue como una forma de decir que habíamos pasado de ser una provincia que se moría de hambre, donde solamente había sol, moscas y legañas, a una provincia donde se hace agricultura y se exportan frutas y hortalizas. También se consideró un milagro cuando la uva de barco se exportaba a toda Europa entre el siglo XIX y el siglo XX y desapareció por completo. También se consideró un milagro de la época cuando la minería, al albur de la revolución industrial en Inglaterra, dio vida y bastantes beneficios a las compañías británicas que explotaron minas por cualquier rincón de la provincia. Siempre Almería, Fernando, ha tenido esa maliciosa etiqueta de que lo que pasa aquí casi parece obra del milagro, obra de una fuerza divina que hace que durante un tiempo
podamos tener cierta riqueza económica y luego, si te he visto, no me acuerdo. Yo espero que ahora, con el sector agrícola que está funcionando desde hace más de 50 años y cambiando la faz de esta provincia de una manera completamente sustancial, y habiendo tenido el mérito de que hemos sido capaces de construir un mar de plástico, que es la primera y única obra hecha por la mano del hombre que puede verse claramente desde el espacio, espero que eso infunda algo de respeto en el resto del mundo y que nos hagan un poquito de caso. Y espero también que esa visión tan negativa que tú estabas resumiendo al hacerme la pregunta de no tenemos transporte, no tenemos agua, etcétera, no sea tan contundente, y dentro de unos años podemos decir que esa brillantísima capacidad de adaptación que hemos tenido en el sector agrícola y que nos ha permitido sobrevivir hasta el día de hoy, pues siga siendo así y siga haciendo posible que podamos seguir durante muchos años siendo un modelo de comportamiento, un modelo de calidad y un modelo de producción. También tengo que decirte, en cuanto al agua, que afortunadamente creo que ahora mismo es una de las mejores cosas que tenemos resueltas en Almería, y que es probable que dentro de unos meses podamos llorar por un ojo teniendo en cuenta la situación a la que se aboca el resto de Andalucía, especialmente el Valle del Guadalquivir y toda Castilla-La Mancha, donde los productores están muy nerviosos por la falta de lluvia. Creo que nuestro principal campo de batalla o caballo de batalla en este caso es el transporte. Decía Juan Luis que vendemos calidad y que nuestro producto llegue pronto. Yo creo que el factor tiempo no es aquí el principal elemento de competitividad, porque date cuenta que, por ejemplo, los aguacates que vienen desde Sudamérica en barco tardan más que los que se hacen en Málaga y, sin embargo, llegan sin ningún problema al mercado y llenan las estanterías de las tiendas. Yo creo que el principal problema, como antes ha dicho bien Jacinto, es que podamos presumir de tener un modelo de transporte sostenible, porque igual que en el pasado nos han dado mucha caña, para entendernos, con el tema de la inmigración, las condiciones de la mano de obra, etcétera, en un futuro cercano pueden encontrar una excusa perfecta para dañar la imagen de Almería diciendo que nuestro modelo de transporte se basa en el camión, y eso no nos interesa. Correcto, efectivamente, pues poco a poco nos vamos quedando ya prácticamente sin tiempo, y me gustaría, Jacinto, que de todo lo que hemos hablado esta noche, ¿con qué te quedas? Pues con algo 20 segundos. 20 segundos, pues una reflexión que muchas veces, a la que muchas veces me abandono cuando se habla de todos los temas generales de nuestro modelo agrícola, y es que algo está cambiando, algo va a cambiar, nadie va a poder evitarlo, y es que quizá el modelo familiar de base amplísimo quizá no pueda conservarse, ¿no?, en la agricultura que viene. Intentaremos, lógicamente, que sea así. Por eso hay que pensar también en la dimensión social, la sostenibilidad social de nuestro modelo. Que es la clave. Efectivamente, esa dimensión social, que vemos que poco a poco es verdad que el número de hectáreas cada vez es mayor y el número de familias que comienza a dedicarse es cada vez menor, y eso sería un perjuicio muy importante para la provincia, y lo hemos visto en otros sectores. Armando, de todo lo que hemos hablado esta noche, vuestra nueva imagen, de todo, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con la fortaleza del sector y con el optimismo. Creo que Almería no se da por rendida. Creo que algo hemos tenido que aprender de las lecciones que nos ha dado la historia, y creo que es importante que sigamos peleando y, sobre todo, lo sigamos haciendo unidos. Porque si hay algo que todavía no hemos aprendido es que todos dependemos de lo mismo. Entonces hay que unirse y hay que ser fuertes. Así que me quedo con la idea de avanzar, pero unidos. Efectivamente, con eso es verdad, muy buen mensaje. Juan Luis, que ya en breve esperemos que vuelva a estar por aquí, a ver si el COVID lo permite. De todo lo que hemos hablado esta noche, ¿con qué te quedas? Fernando, pues yo me quedo con una reflexión que siempre me gusta hacer, porque cuando hablamos de problemas hídricos en zonas costeras, a mí siempre me da la sensación que no son problemas hídricos, no es una problemática con el agua. El problema real es un problema económico.
un problema económico, porque al final no es que te haga falta agua si está en una zona costera, lo que te hace falta son depuradores, lo que te hace falta son desaladoras, y al final todo esto parte de una base económica que es la que no tenemos, y no tenemos ayudas, subvenciones, y por eso estamos en esta tesitura. Efectivamente, Juan Luis. Pues Armando, Jacinto, Juan Luis, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en Parcela 24 y esperemos pronto teneros aquí en nuestras instalaciones. Un saludo a todos. Muchas gracias. Pues bueno, nosotros los vamos a dejar aquí. Volvemos la semana que viene con más agro, con más sector hortofrutícola, con más noticias y sobre todo con muchas ganas de haceros felices. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana y como no, que sean muy felices.